¿Y si la espiritualidad inca estaba más cerca del cristianismo de lo que creemos? En lo más profundo de los Andes, entre montañas que parecen tocar el cielo y valles donde aún susurran los espíritus de los antiguos, sobrevive una conexión que desafía toda lógica histórica y religiosa. Una conexión sagrada que fue silenciada, transformada y escondida durante siglos. La que une a Jesús, el Cristo de Occidente, con la Pachamama, la madre tierra de los pueblos originarios de América del Sur. ¿Cómo es posible que dos figuras tan distintas, separadas por océanos y culturas, parezcan entrelazarse en ritos, símbolos y creencias que aún hoy se practican en silencio? Podría ser que el mensaje de amor, compasión y respeto por la vida de Jesús haya encontrado eco en los rituales de quienes veneraban a la tierra como una diosa viviente. Los conquistadores intentaron borrar lo que no comprendían, pero hay cosas que no pueden ser destruidas, solo enterradas, hasta que alguien las desentierra. Este documental no es solo una exploración histórica, es una excavación espiritual, una búsqueda de verdades olvidadas. ¿Y si Jesús no fue un extraño en estas tierras? ¿Y si la Pachamama reconoció en él un espíritu hermano? Prepárate para descubrir una historia que incomoda a la Iglesia, pero que sigue viva en los corazones de los Andes. Empecemos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. 1. El enigma inicial. ¿Jesús en los Andes antes de Colón? En los rincones más apartados de los Andes, antiguos relatos han sobrevivido a siglos de olvido, represión y conquista. Entre ellos, existe una historia peculiar, repetida con variaciones sorprendentes en distintas regiones. La llegada, mucho antes de los españoles, de un hombre barbudo, de piel clara, con vestiduras largas, que predicaba la paz, curaba con las manos y desapareció sin dejar rastro. ¿Mera leyenda? ¿O algo más? Estas narraciones no provienen de una fuente única. En Perú, Bolivia, Ecuador y hasta en el norte de Argentina y Chile, ancianos de comunidades indígenas recuerdan las historias de sus abuelos sobre este misterioso visitante. Lo llamaban a veces Viracocha, en otras Tunupa, y su descripción física resulta extrañamente familiar para quienes conocen la figura tradicional de Jesucristo. Muchos investigadores han descartado estos relatos como simples mitos precolombinos, sin fundamentos históricos. Pero otros, más atrevidos, han comenzado a preguntarse si es posible que misioneros tempranos, náufragos o viajeros anteriores a Colón hayan influido espiritualmente en las culturas andinas. Incluso hay quienes se atreven a sugerir que el propio Jesús, tras su desaparición de los evangelios en su juventud, pudo haber viajado a tierras lejanas. ¿Y si el relato bíblico está incompleto? ¿Y si los pueblos andinos no encontraron a Jesús con la llegada del cristianismo, sino que lo recordaban de tiempos mucho más antiguos? Esta posibilidad, tan escandalosa para los dogmas religiosos, podría cambiar nuestra comprensión del pasado espiritual de América. 2. ¿Quién es la Pachamama? Espíritu de la tierra viva. Antes de que llegaran los conquistadores, antes de que existiera siquiera el concepto de América, los pueblos de los Andes ya sabían que la tierra no era solo suelo, era madre, era diosa, era conciencia. La Pachamama, literalmente madre tierra, en quechua y aymara, no era una idea abstracta, sino una presencia real, venerada, temida y amada. Se le ofrecían hojas de coca, chicha, sangre de llama y palabras de gratitud. A cambio, ella daba vida, alimentos, agua y equilibrio. La Pachamama no era vista como un ente distante, sino como una parte viva del ecosistema espiritual. Todo estaba interconectado. Los apus, espíritus de las montañas, los lagos, el sol, la luna y los seres humanos. Su equilibrio era el equilibrio del mundo. Cuando se le faltaba el respeto, venían sequías, heladas, temblores. Cuando se le honraba, la tierra florecía. Era mucho más que una diosa agrícola. Representaba el principio femenino, la fertilidad universal, el poder de la creación, el útero sagrado del cual nace todo. En muchas formas, se parecía a otras diosas madre de culturas ancestrales, Gaia, Cibeles, Isis, pero a diferencia de muchas de ellas, nunca fue del todo desplazada.
ni siquiera por el cristianismo. ¿Quién es la Pachamama? Es la memoria viva de una espiritualidad que sobrevive, incluso cuando la Iglesia trató de convertirla en superstición. Y aún hoy, desde los rituales ancestrales hasta las protestas ecológicas, ella sigue hablando por boca de sus hijos. 3. Jesús histórico, mito, Mesías o maestro místico. Mucho antes de ser el símbolo de una religión institucional, Jesús fue un hombre real. Al menos eso sugieren múltiples registros históricos. Pero, ¿quién era realmente? ¿Un revolucionario judío? ¿Un místico iluminado? ¿Un profeta marginado? ¿O un avatar de algo más profundo y antiguo? Los evangelios ofrecen retratos diversos, incluso contradictorios. Mientras unos lo presentan como un redentor sacrificial, otros lo muestran como un sanador, un filósofo itinerante, alguien que hablaba con parábolas y desafiaba el poder establecido. Pero más allá de la fe, la figura de Jesús ha sido comparada con otros avatares espirituales. Buda, Krishna, Quetzalcóatl. ¿Podría haber sido parte de una tradición universal más antigua que el cristianismo mismo? Algunos textos gnósticos rechazados por la Iglesia describen a Jesús como un maestro de misterios que enseñaba sobre la divinidad interior, la conexión con lo eterno y la ilusión del mundo material. Esta visión resuena curiosamente con cosmovisiones indígenas, donde el espíritu es más importante que la materia y donde el tiempo es cíclico, no lineal. ¿Y si Jesús no vino a fundar una religión, sino a recordar verdades olvidadas? ¿Y si su mensaje tenía más que ver con el respeto a la vida, la humildad ante lo sagrado y la unión con la creación? Ideas que también están presentes en el corazón de la Pachamama. Quizás, antes de ser crucificado por Roma, Jesús ya había sido abrazado por otras tierras y otros espíritus. 4. La cosmovisión andina antes de la conquista. Antes de que la cruz se clavara en los Andes, las civilizaciones que habitaron estas tierras poseían una forma profunda, compleja y armónica de ver el mundo. No separaban lo humano de lo divino, ni lo material de lo espiritual. Todo estaba interconectado en un gran tejido viviente llamado Pachacuti, el equilibrio sagrado del universo. Para los pueblos andinos, cada piedra, cada río, cada montaña tenía alma. No existía un Dios único y lejano, sino múltiples presencias espirituales que convivían con ellos. La vida no era una lucha contra la naturaleza, sino un diálogo constante con ella. Todo acto tenía consecuencias espirituales, desde plantar una semilla hasta pronunciar una palabra. El tiempo no era lineal, era circular. Las eras se repetían, y con cada vuelta venía renovación o destrucción, dependiendo del equilibrio cósmico. Esta visión permitía una comprensión más orgánica del cambio, de la muerte, de los ciclos de la vida. Y dentro de ese ciclo, la Pachamama era el centro. Cuando llegaron los conquistadores, esta cosmovisión fue vista como herejía. Fue perseguida, quemada, ridiculizada, pero nunca murió. Se refugió en los rituales secretos, en los cantos, en los tejidos, en los silencios, y sigue viva. Quizás por eso, cuando los pueblos andinos escucharon hablar de Jesús, no lo vieron como un extraño, sino como alguien familiar, un ser que también hablaba de amor, justicia y conexión con lo divino. 5. Dioses precolombinos y sus funciones divinas. El mundo andino estaba habitado por un panteón complejo de dioses y espíritus, cada uno con funciones específicas en el gran equilibrio universal. No existía una religión organizada como en Occidente, sino una red de creencias vivas, transmitidas por generaciones. En el centro, la Pachamama, pero no sola. A su alrededor, figuras como Inti, el sol, Mama Quilla, la luna, Illapa, el trueno, Viracocha, el creador, y muchos más. Inti, el dios sol, era símbolo de vida y energía. Se le rendía culto en grandes celebraciones como el Inti Raymi, donde los pueblos agradecían la luz que hacía crecer los alimentos. Mama Quilla regulaba los ciclos femeninos y las mareas. Illapa dominaba las lluvias y tormentas, tan necesarias como temidas. Y Viracocha, el gran dios blanco barbudo, era el origen de todo, el que moldeó al ser humano del barro. Cada uno tenía su lugar, su tiempo, su influencia,
No se trataba de una jerarquía de poder, sino de una danza cósmica. A todos se les respetaba, se les ofrecía, se les temía. Esta espiritualidad permitía convivir con lo invisible de forma íntima. Cuando llegó el cristianismo, muchos de estos dioses fueron demonizados o absorbidos en figuras cristianas. Inti se volvió San Juan. Mama Quilla se disfrazó de virgen. Viracocha quizás se fundió con la imagen de Jesús, pero ninguno desapareció por completo. 6. Leyendas de un hombre barbudo venido del este. En múltiples regiones de los Andes, entre las tradiciones orales que han resistido el paso del tiempo, se repite una figura enigmática. Un hombre barbudo, de piel clara, vestido con túnicas, que llegó del este cruzando los mares. Enseñaba con palabras de paz, curaba a los enfermos, rechazaba los sacrificios humanos y hablaba de una fuerza invisible que unía a todos los seres. Luego partía, dejando tras de sí un vacío espiritual. Esta figura aparece con diferentes nombres: Tunupa en Bolivia, Paicot en algunas zonas del Perú, Bochica en Colombia, todos con rasgos similares. En algunos relatos venía acompañado de discípulos, en otros caminaba solo, pero su presencia causaba asombro. No exigía tributo ni fundaba templos. Su mensaje era interior, profundo. Los cronistas españoles quedaron sorprendidos al escuchar estas leyendas. Algunos, como Pedro Cieza de León, las documentaron sin saber cómo interpretarlas. ¿Cómo podían estos pueblos hablar de un hombre tan parecido a Jesús si aún no habían sido evangelizados? Los historiadores oficiales atribuyen estas historias a una influencia misionera posterior, pero hay inconsistencias temporales y geográficas que no encajan. En algunos casos, las leyendas preceden incluso a la llegada de los primeros frailes. ¿Qué o quién inspiró realmente estos relatos? ¿Pudo haber existido un contacto anterior entre culturas espirituales? ¿O se trata de un arquetipo universal que emergió de manera paralela en distintas civilizaciones? 7. Cosco, el ombligo del mundo y el centro de lo sagrado. Mucho antes de que fuera rebautizado como Cusco por los conquistadores, el corazón del Tahuantinsuyo era conocido como Cosco, palabra que en quechua significa ombligo del mundo. Para los incas, no era solo una capital política, sino un centro energético y espiritual, un punto donde los hilos invisibles del universo se entrecruzaban. Cosco estaba estructurado como un microcosmos del imperio, dividido en 4 suyos, regiones, cada uno conectado simbólicamente con un punto cardinal. En el centro, el Coricancha, el templo del sol, donde se rendía culto a Inti, estaba cubierto de oro y rodeado por templos dedicados a otras deidades. Allí también se realizaban complejos rituales de ofrenda a la Pachamama y a los Apus. Las leyendas indican que fue fundado por Manco Cápac y Mama Ocllo, enviados por el sol para civilizar a los hombres. Su bastón de oro se hundió en la tierra fértil de Cosco, señal de que aquel era el lugar elegido por lo divino. Cuando los españoles llegaron, reconocieron su poder simbólico. Por eso construyeron iglesias y conventos sobre los templos sagrados. La catedral se levantó sobre el Templo del Rayo. El convento de Santo Domingo se edificó sobre el Coricancha. Pero el espíritu del lugar no se apagó. Cosco sigue siendo un nodo espiritual. Cada año, miles de peregrinos indígenas acuden a sus festividades, donde la cruz convive con la coca y el Cristo es llevado en procesión junto a cantos ancestrales. Un simple sincretismo o un eco de una conexión más profunda. 8. El Viracocha blanco. ¿Jesús o coincidencia ancestral? Entre todos los dioses andinos, hay uno que despierta especial curiosidad: Viracocha, el gran creador. Según los mitos, emergió del lago Titicaca tras un gran cataclismo. Creó el cielo, la tierra, los animales y los hombres. Luego, desapareció caminando hacia el mar. Su apariencia: un hombre alto, de piel clara, con barba, ropajes largos y un bastón. ¿Coincidencia o algo más? Viracocha no exigía sacrificios. Enseñaba la compasión, la justicia y el orden. Su figura es tan parecida a la de Jesucristo que muchos misioneros creyeron que los indígenas ya conocían al Mesías.
Pero los mitos de Viracocha son anteriores a la llegada europea. ¿Cómo explicar esto? Algunos estudiosos han propuesto la teoría de un contacto transoceánico precolombino. Otros sugieren que Viracocha es una proyección colectiva de la idea de un Salvador, un arquetipo universal que aparece en muchas culturas. Quetzalcóatl en Mesoamérica, Osiris en Egipto, Krishna en la India. Sin embargo, hay detalles perturbadores. Por ejemplo, en algunas versiones Viracocha sufre persecución, es traicionado por sus propios hijos y promete regresar algún día. Ecos inquietantes del relato cristiano. ¿Pudo la imagen de Jesús haberse filtrado a través de viajeros desconocidos, o estamos ante una manifestación espiritual independiente pero semejante? Sea cual sea la verdad, la figura de Viracocha demuestra que los Andes ya soñaban con redentores antes de que llegaran los evangelizadores. 9. El rol de los amautas y los sabios espirituales. En las antiguas culturas andinas, la sabiduría no estaba encerrada en libros ni templos, sino viva en la palabra y el ejemplo de los amautas, los sabios que enseñaban filosofía, astronomía, medicina y espiritualidad. Eran los guías del alma colectiva, guardianes del conocimiento sagrado y puente entre lo humano y lo divino. Los amautas no solo enseñaban, también interpretaban los ciclos del cosmos, guiaban rituales de agradecimiento a la Pachamama, organizaban ceremonias de iniciación y explicaban los sueños como mensajes del universo. Su autoridad no venía del poder político, sino de su conexión con los espíritus y la naturaleza. Estos sabios transmitían su saber oralmente, a través de cantos, relatos y metáforas. Cada palabra era cuidada, cada enseñanza tenía múltiples capas. En sus discursos se hablaba de equilibrio, reciprocidad y respeto, ideas que, de manera sorprendente, resuenan con las enseñanzas de Jesús sobre el amor al prójimo, la humildad y la armonía. Cuando llegaron los españoles, muchos amautas fueron perseguidos, silenciados o ejecutados. Otros se adaptaron, camuflaron su sabiduría bajo formas cristianas y siguieron guiando en secreto. Algunos incluso llegaron a ver en Jesús una figura hermana, un sabio universal. Hoy, los pocos amautas que quedan siguen siendo respetados en sus comunidades, y su sabiduría, aunque oculta, no se ha extinguido. 10. Mitos que sobreviven al tiempo, sincronías con la Biblia. A pesar de la colonización, la quema de códices y la represión religiosa, muchos mitos andinos han llegado hasta nuestros días. Lo más sorprendente es que algunos de estos relatos parecen tener similitudes inquietantes con las narraciones bíblicas. ¿Coincidencia, influencia o algo más profundo que los une? Por ejemplo, la historia del gran diluvio. En la Biblia, Noé construye un arca para salvar a los seres vivos. En los Andes, Viracocha también envía un diluvio para castigar la corrupción del mundo. Solo unos pocos sobreviven, guiados por seres sagrados. El motivo del castigo, la pérdida del equilibrio espiritual. Otro caso, la creación del hombre. En el Génesis, Dios forma al hombre del barro. En los relatos quechuas y aymaras, los primeros seres también son moldeados del barro por Viracocha. Ambos relatos comparten la idea de una chispa divina insuflada en un cuerpo terrestre. También hay paralelismos en temas como la traición, la promesa de un retorno divino, la lucha entre la luz y la oscuridad, y el papel del sacrificio. Estos puntos en común han llevado a muchos estudiosos a preguntarse si hay un substrato espiritual universal del que brotan todas las religiones. ¿Y si la Biblia y los mitos andinos no fueran rivales, sino espejos de una misma sabiduría ancestral, contada con diferentes voces? 11. El arribo de los españoles y el colapso espiritual. Cuando los conquistadores españoles pisaron suelo andino, no solo se inició una guerra de espadas y pólvora, sino también una batalla espiritual. Los pueblos originarios no sabían que enfrentaban una religión que no solo pretendía convertirlos, sino destruir todo lo que representaba su mundo sagrado. La llegada de la cruz trajo consigo un abismo, templos incendiados, dioses prohibidos, rituales castigados con tortura. Los frailes veían en la Pachamama una superstición demoníaca. En los Apus,
una amenaza al monoteísmo, y en los amautas, herejes que debían ser silenciados. El alma del mundo andino se desmoronó bajo la presión de una fe impuesta a fuego y sangre, pero no todo fue rechazo. Muchos indígenas comenzaron a ver paralelismos entre el mensaje de Jesús y sus creencias antiguas. La idea de un hombre que sufría por amor, que predicaba la igualdad y que hablaba del perdón, resonaba con los principios de reciprocidad y armonía del mundo andino. Sin embargo, los misioneros estaban más interesados en el control que en el entendimiento. No hubo diálogo espiritual, solo imposición, y el colapso no fue solo religioso, fue cultural, emocional y cósmico. Millones murieron, no solo por la espada o las enfermedades, sino por la pérdida del sentido sagrado de la existencia. Aún así, en medio del caos algo sobrevivió, algo que no pudieron destruir. 12. La brutal imposición de la fe cristiana. La conversión religiosa en América no fue un acto de compasión, sino un proceso violento y despiadado. A los pueblos originarios no se les invitó a conocer a Jesús, se les obligó. Quienes se negaban a renunciar a sus dioses eran marcados como idólatras, perseguidos, torturados o asesinados. Las ceremonias sagradas fueron transformadas en actos diabólicos, y los sabios espirituales, considerados brujos al servicio del demonio. Los cronistas narran con frialdad cómo se destruían templos enteros, se profanaban momias ancestrales, se enterraban ídolos en señal de victoria. La cruz no fue símbolo de redención, sino de dominación. En nombre de Cristo, se justificaron las más brutales atrocidades. En muchos casos, los indígenas fueron bautizados en masa, sin siquiera entender el idioma español, repitiendo fórmulas que no comprendían. Los rituales que habían mantenido el equilibrio espiritual durante siglos fueron prohibidos. Se confiscaron instrumentos musicales, se prohibieron danzas, se castigó el uso de lenguas nativas. Los colonizadores no solo buscaron convertir, sino borrar el alma de los pueblos. Y al hacerlo, deformaron también el mensaje original de Jesús, que hablaba de compasión y amor, no de fuego y espada. Sin embargo, la espiritualidad andina no desapareció, se escondió, se disfrazó y encontró en la figura de Jesús un nuevo rostro para su antigua devoción. 13. Jesús y la Pachamama, visiones opuestas o complementarias. A primera vista, Jesús y la Pachamama parecen pertenecer a mundos opuestos. Él, el hijo de un Dios único y trascendente. Ella, la diosa inmanente de la tierra viva. Pero al mirar más de cerca, surgen resonancias que invitan a pensar en una complementariedad más que en una oposición. Jesús hablaba del reino de Dios como una realidad interior, presente en los humildes, en la naturaleza, en la sencillez. Rechazaba el poder, criticaba el templo, abrazaba a los marginados. La Pachamama también es refugio de los humildes. Ella no distingue entre ricos y pobres, a todos alimenta, a todos acoge. Ambos encarnan principios de amor incondicional, cuidado por la vida, conexión con lo sagrado. Ambos sufren, Jesús en la cruz, la Pachamama bajo el saqueo y la indiferencia. Ambos esperan, Jesús promete regresar, la Pachamama aguarda que la humanidad recuerde su vínculo con ella. En la teología cristiana, Dios crea al hombre del polvo. En la visión andina, la Pachamama es ese polvo divino. ¿No es entonces el mismo acto visto desde distintos ángulos? Tal vez el conflicto entre Jesús y la Pachamama no está en ellos, sino en quienes usaron sus nombres para dominar. Tal vez, si escuchamos con el corazón, ambos están diciendo lo mismo. 14. La figura de la Virgen María como camuflaje espiritual. Cuando los misioneros encontraron resistencia a la imposición directa de Jesucristo, hallaron en la figura de María un puente más accesible. Su imagen de madre compasiva, protectora y cercana, resonaba con la veneración ancestral a la Pachamama. Así, poco a poco, María comenzó a ocupar el lugar simbólico de la diosa tierra. En muchas regiones, las comunidades indígenas no veían en la Virgen a una madre del cielo, sino a una madre de la tierra. Le ofrecían flores, alimentos, cantos y danzas, como lo hacían con la Pachamama. Las procesiones de la Virgen se convirtieron en rituales híbridos,
donde la iconografía cristiana se mezclaba con símbolos agrícolas, animales sagrados y danzas ancestrales. Incluso las vírgenes adoptaron rasgos locales. La Virgen del Cerro, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de Copacabana, todas ellas fueron absorbidas por una devoción antigua, reinterpretadas como manifestaciones de la tierra que cuida y alimenta. La Iglesia, aunque en un inicio condenó estas prácticas, terminó tolerándolas como una forma de evangelización efectiva, pero el resultado fue otro. Las comunidades no abandonaron su fe original, simplemente la vistieron con ropajes nuevos. Así, la Virgen María se convirtió en el disfraz más duradero de la Pachamama, y en su rostro mestizo, aún hoy se reconocen los ecos de la Madre Tierra. 15. Fiestas andinas convertidas en celebraciones católicas. Uno de los métodos más eficaces de la colonización espiritual fue la transformación de las fiestas tradicionales en celebraciones cristianas. En lugar de eliminar los rituales indígenas, los misioneros los adaptaron, dándoles un nuevo rostro pero conservando su estructura profunda. Así nacieron festividades que, aunque llevan nombres católicos, laten con corazón andino. El Inti Raymi, la gran fiesta del sol, fue transformado en el Corpus Christi. La celebración de la fertilidad y la cosecha consagrada a la Pachamama se convirtió en procesión de santos y hostias. Pero la música, los trajes, los bailes y el espíritu comunitario siguieron siendo los mismos. El calendario litúrgico fue alineado con los ciclos agrícolas. Las festividades de siembra, lluvia, luna llena o solsticio fueron rebautizadas como fiestas de santos. Así, lo que parecía cristianismo era en realidad continuidad camuflada de la tradición ancestral. Incluso las procesiones de Semana Santa en regiones andinas conservan elementos precolombinos, pasos rituales, máscaras, cantos que invocan fuerzas antiguas. El Cristo que se carga en andas no solo representa al Mesías, sino también al espíritu solar, al guía que muere y renace con la tierra. Estas fiestas híbridas son hoy testimonio de resistencia y adaptación. En ellas, Jesús y la Pachamama bailan juntos, aunque pocos se atrevan a decirlo en voz alta. 16. El Inti Raymi y el Corpus Christi, dos caras de una misma moneda. Cada 24 de junio, en el corazón del Cusco, miles de personas se reúnen para celebrar el Inti Raymi, la antigua festividad inca dedicada al dios Sol. Es un espectáculo impresionante. Sacerdotes vestidos con trajes ancestrales, ofrendas a la Pachamama, música autóctona y danzas rituales. Pero pocos días antes, se celebra otra procesión, el Corpus Christi, fiesta cristiana que conmemora la presencia de Cristo en la Eucaristía. Ambas celebraciones se desarrollan en los mismos lugares sagrados, con estructuras similares. Ambas incluyen procesiones, alimentos rituales, cantos y danzas, y ambas despiertan una devoción profunda entre los asistentes. Pero, ¿es esto una simple coincidencia o un ejemplo claro de sincretismo espiritual? Cuando los conquistadores prohibieron el Inti Raymi, sabían que eliminar la conexión del pueblo con el sol y la tierra significaba quebrar su alma. Sin embargo, no pudieron borrar del todo la memoria colectiva. Así, con el tiempo, los elementos sagrados fueron absorbidos por las festividades cristianas. La Eucaristía del Corpus Christi, donde se adora el cuerpo de Cristo, fue vista por muchos como la continuidad del alimento solar, el maíz sagrado ofrecido al Inti. Las imágenes de santos fueron asimiladas como nuevos espíritus protectores. Y así, el Inti Raymi nunca desapareció, simplemente cambió de nombre y vestimenta. Hoy, las dos celebraciones conviven reflejando una misma necesidad: agradecer, conectarse con lo divino y celebrar la vida. Jesús e Inti, el pan y el sol, el cuerpo y la luz. 17. El sincretismo forzado, una espiritualidad híbrida. El sincretismo religioso andino no fue producto de un diálogo respetuoso, sino el resultado de una colonización brutal. Sin embargo, en medio de la imposición surgió una nueva espiritualidad, híbrida, mestiza, profundamente creativa. Los pueblos originarios, incapaces de resistir abiertamente, comenzaron a reinterpretar los símbolos cristianos desde su propia cosmovisión. El Cristo crucificado se convirtió en el hombre sacrificado por la Pachamama. La cruz, en muchos casos,
fue asociada con los 4 puntos cardinales del universo andino. Las oraciones se recitaban en quechua, entremezcladas con invocaciones antiguas. Las velas y rosarios se ofrecían junto a hojas de coca y figuras de animales. Este sincretismo no fue una simple mezcla superficial, fue una estrategia de supervivencia espiritual. Las comunidades resistieron absorbiendo lo nuevo y adaptándolo a su lenguaje interior. La misa se convirtió en ceremonia de agradecimiento, la procesión en rito de fertilidad, el templo en nueva huaca sagrada. Pero este proceso también generó tensiones. Muchos líderes cristianos vieron con preocupación cómo sus símbolos eran reinterpretados, y en respuesta redoblaron sus esfuerzos de purificación, llevando a cabo campañas de extirpación de idolatrías. Aún así, la semilla de lo ancestral ya estaba sembrada en el corazón del cristianismo andino, una fe que no se rinde, sino que transforma, una espiritualidad que en lugar de morir, se reinventó con cada golpe. Hoy esa espiritualidad híbrida sigue viva, en los altares domésticos, en las fiestas populares, en las palabras de los abuelos que hablan de Jesús y la tierra con el mismo respeto. 18. La evangelización con fuego y cruz. La palabra evangelización evoca, en teoría, una buena nueva. Pero en los Andes, esa nueva llegó envuelta en violencia, miedo y destrucción. Los conquistadores no trajeron solo la Biblia, sino la espada. Y detrás de cada cruz que se levantaba, caía un templo, una cultura, una lengua. Los frailes acompañaban a los soldados, no para mediar, sino para consolidar el dominio espiritual. Se ofrecía el bautismo como salvación, pero bajo amenaza. Quienes se resistían eran considerados herejes, brujos o cómplices del demonio. Así se justificaban torturas, ejecuciones y destrucción de todo lo que no se alineaba con la doctrina cristiana. Las campañas de extirpación de idolatrías fueron sistemáticas. Ídolos sagrados eran destruidos, altares quemados, sabios encarcelados. Las lenguas indígenas fueron prohibidas en rituales, los nombres cristianos obligatorios, y los niños separados de sus familias para ser reeducados. Este proceso duró siglos. No fue una conversión, sino una guerra espiritual prolongada. Y aunque logró imponer la fe católica como religión dominante, también sembró el resentimiento, el dolor y la pérdida cultural en generaciones enteras. Pero incluso en ese contexto, muchas comunidades supieron resistir, a veces en silencio, otras en formas ocultas. Jesús fue adoptado, sí, pero no el Jesús del imperio, sino el Jesús humilde, cercano, compasivo. Y así, en medio del fuego y la cruz, nació una fe distinta, tejida con hilos de dolor y esperanza. 19. Pinturas coloniales. Jesús entre montañas sagradas. Durante la colonia surgió una escuela artística singular en los Andes, la escuela cusqueña. Aunque influenciada por el estilo europeo, esta corriente introdujo elementos autóctonos de forma sutil pero poderosa. Y uno de los aspectos más reveladores fue cómo se representaba a Jesús rodeado de símbolos netamente andinos. En muchas pinturas coloniales se puede ver a Cristo en paisajes de montañas, con flora y fauna del altiplano, y rodeado de personajes vestidos con ropajes indígenas. A veces, los ángeles llevan plumas, los cielos tienen cóndores, y las vírgenes aparecen pisando el mundo andino. Estos elementos no fueron errores ni decoraciones sin sentido, fueron formas de resistencia simbólica. Los artistas indígenas, obligados a pintar motivos cristianos, insertaban en ellos su propia cosmovisión. Jesús aparecía no en Jerusalén, sino en los Andes, no entre romanos, sino entre quechuas y aymaras. Una de las representaciones más misteriosas es la del Cristo Sol, donde Jesús irradia luz como Inti. Otra es la de la Virgen Cerro, donde la Madre de Dios tiene la forma de una montaña, asimilada con la Pachamama. Estas imágenes revelan un intento de reconciliación espiritual a través del arte. El lienzo se convirtió en territorio de resistencia, y cada trazo, una afirmación de identidad. 20. Iglesias construidas sobre huacas. Borrar y dominar. Uno de los actos más simbólicos de la conquista espiritual fue la construcción de iglesias sobre huacas.
los antiguos lugares sagrados andinos, donde antes se ofrecían hojas de coca y cantos al viento. Se erigieron altares católicos. No era una coincidencia arquitectónica, era una estrategia de dominación espiritual. Los españoles sabían que los pueblos originarios sentían una conexión profunda con ciertos espacios: cuevas, cerros, manantiales, rocas sagradas, lugares donde se sentía el aliento de la Pachamama. Por eso, destruirlos o reconfigurarlos era atacar el corazón mismo de la espiritualidad indígena. En Cusco, el Coricancha, templo central del sol, fue transformado en el convento de Santo Domingo. En muchas comunidades, las iglesias se levantaron literalmente sobre los cimientos de antiguas huacas. Las piedras sagradas fueron reutilizadas, los símbolos borrados o esculpidos con cruces. Pero a pesar de esto, las comunidades no olvidaron. Muchos siguen considerando esos lugares como portales sagrados. Aunque hoy recen frente a un altar cristiano, saben que debajo, bajo la piedra y la cruz, sigue latiendo la energía de la Pachamama. Estas superposiciones de templos no son solo evidencia del sincretismo, sino también de la violencia simbólica de la conquista. Es la historia escrita con cemento, sangre y cenizas. Y aún así la tierra recuerda. Y sus hijos también. 21. El Apu y el Cristo crucificado, guardianes del mismo pueblo. En la cosmovisión andina, los Apus son espíritus sagrados que habitan en las montañas. Son considerados guardianes de las comunidades, protectores del equilibrio natural y espiritual. Cada pueblo tiene su Apu tutelar, con el cual establece una relación de respeto y reciprocidad. Se les hacen ofrendas, se les pide consejo y protección, se les canta en las ceremonias. Con la llegada del cristianismo, estos espíritus no desaparecieron, pero fueron desplazados simbólicamente por nuevas figuras, santos, vírgenes y en muchos casos, el propio Cristo crucificado. Las cruces comenzaron a colocarse en las cimas de los cerros, lugares que antes eran exclusivos de los Apus. Lo sorprendente es que en muchas comunidades, esta sustitución no fue percibida como una contradicción. El Cristo en la cima del cerro fue adoptado como un nuevo Apu, un protector sufriente que había dado su vida por amor y que ahora velaba desde lo alto por su pueblo. Así el Apu y el Cristo crucificado se fundieron en una figura híbrida. El cerro ya no era solo morada de los antiguos dioses, sino también del Mesías cristiano. Las ofrendas continuaron, ahora acompañadas por oraciones, flores y velas frente a la cruz. ¿Es Jesús el nuevo rostro del Apu? ¿O es el Apu quien habita en el Cristo? En los Andes, ambas respuestas pueden ser verdaderas. 22. Ritos de pago a la tierra con símbolos cristianos. Uno de los rituales más antiguos y persistentes de la tradición andina es el pago a la tierra. Es una ceremonia donde se ofrece a la Pachamama alimentos, hojas de coca, grasa de llama, bebidas y objetos simbólicos. Se realiza para agradecer, pedir permiso o restaurar el equilibrio con el mundo natural. Después de siglos de cristianización, este rito no desapareció. Al contrario, evolucionó. Hoy en día muchos pagos a la tierra incluyen cruces, estampas de santos, imágenes de la Virgen o incluso oraciones cristianas. Se invoca a la Pachamama, pero también se pide la bendición de Jesús. Este sincretismo no es visto como contradicción por quienes lo practican. Para ellos, todas las fuerzas sagradas pueden convivir. La tierra sigue siendo madre, pero también es creación de un Dios más grande. Jesús es un espíritu compasivo que entiende y acompaña las necesidades del pueblo. Los rituales se realizan en espacios naturales, pero también en patios de casas o incluso dentro de iglesias. En algunos casos, se pide permiso al sacerdote para incluir elementos andinos en las bendiciones. En otros, se hace en secreto, protegidos por la comunidad. El resultado es una ceremonia profundamente mestiza, donde lo ancestral y lo cristiano se entrelazan en un solo acto de fe, una espiritualidad que honra a la tierra sin renunciar al cielo. 23. La Eucaristía y las ofrendas andinas. Paralelismos inquietantes. La Eucaristía es uno de los rituales más sagrados del cristianismo. En ella se consagra el pan y el vino como cuerpo y sangre de Cristo. Es un acto simbólico de comunión con lo divino,
de ingestión espiritual. Pero para quien conoce los rituales andinos, este acto no resulta del todo extraño. En los Andes, las ofrendas a la Pachamama también incluyen alimentos simbólicos: maíz, papas, coca, chicha. Estos alimentos no son solo nutrición física, sino medio de conexión con lo sagrado. Se les entrega con palabras ceremoniales, agradecimiento y un profundo respeto. Se cree que la tierra los recibe y transforma en bendición. Al igual que en la misa, hay un momento de silencio, de recogimiento, de contacto espiritual. El altar andino puede estar hecho de piedra o tierra, pero cumple la misma función: unir lo humano con lo divino. Las personas se purifican, se arrodillan, se emocionan. Los paralelismos no terminan allí. Tanto en la misa como en el pago andino, se cree que el acto ritual tiene poder transformador, que no es solo símbolo, sino realidad espiritual, que algo invisible se mueve cuando el pan es partido o la coca es entregada. Y si la Eucaristía no fue un concepto ajeno a los Andes, sino una forma diferente de expresar algo que ya se conocía. 24. La Pachamama cristianizada. Herejía o reconciliación. Durante siglos, la Iglesia condenó cualquier intento de sincretismo con la Pachamama. Su figura fue asociada con la idolatría, el paganismo y, en algunos casos, el demonio. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta postura comenzó a suavizarse. Algunos sectores eclesiásticos, especialmente en América Latina, empezaron a ver en la Pachamama no una amenaza, sino una aliada. Esta apertura culminó en eventos simbólicos, como el Sínodo Amazónico de 2019, donde se incluyeron rituales y símbolos indígenas en ceremonias cristianas. La imagen de la Pachamama fue bendecida por representantes de la Iglesia, lo que desató una fuerte polémica entre sectores conservadores. Para muchas comunidades indígenas, este gesto no fue un acto de herejía, sino de justicia espiritual. Era el reconocimiento, tardío pero valioso, de una madre que nunca los había abandonado. Era la reconciliación de dos mundos. Aún así, la tensión persiste. Hay quienes ven en esta integración un peligro para la pureza doctrinal del cristianismo. Otros lo ven como una señal de evolución, de madurez espiritual, de retorno a una fe más orgánica y conectada con la tierra. ¿Puede la Pachamama ser parte del cristianismo sin perder su esencia? ¿O el cristianismo debe abrirse a otras formas de lo sagrado? La respuesta, tal vez, no está en Roma, sino en los corazones que aún ofrecen coca y rezan al mismo tiempo. 25. El papel de los curas mestizos, puentes entre dos mundos. En medio del choque espiritual entre Europa y los Andes, surgió una figura clave para el sincretismo: el cura mestizo. Hijo de dos mundos, con sangre indígena y formación cristiana, estos sacerdotes fueron a menudo los únicos capaces de comprender tanto la lengua como el alma de los pueblos originarios. Algunos de ellos, lejos de imponer ciegamente la doctrina, se convirtieron en mediadores. Permitieron rituales tradicionales en los patios de las iglesias. Bendijeron cosechas con agua bendita y hojas de coca. Enseñaron el Evangelio con metáforas andinas y representaron a Jesús como un hermano del pueblo. Estos curas eran vistos con desconfianza por las autoridades eclesiásticas. Muchos fueron vigilados, denunciados o trasladados, pero también fueron profundamente amados por sus comunidades. Sabían escuchar, sabían llorar con los dolientes, sabían que el alma no se conquista, se acompaña. A través de ellos la figura de Jesús se volvió más cercana. No el Cristo imperial que juzga desde lo alto, sino el que camina con los campesinos, que entiende el idioma del viento y no se asusta del tambor. Los curas mestizos fueron puentes vivientes entre dos espiritualidades, y su legado sigue presente en muchas parroquias rurales, donde la misa y el rito ancestral no se excluyen, sino que se abrazan. 26. Las voces silenciadas, sabias, chamanes y yatiris. En la espiritualidad andina, el conocimiento sagrado no estaba restringido a una élite masculina. Mujeres sabias, chamanes y yatiris, guías espirituales aymaras, jugaban un papel fundamental en la transmisión de saberes, rituales y sanaciones. Eran curanderos, intérpretes de los sueños,
comunicadores con los espíritus y guardianes del equilibrio espiritual. Cuando llegó la colonización, estas figuras fueron rápidamente perseguidas. La Iglesia los calificó de brujos, herejes o hechiceros. Muchas mujeres sabias fueron torturadas, ejecutadas o forzadas al silencio. Los yatiris fueron obligados a abandonar sus prácticas y sus conocimientos fueron relegados a la clandestinidad. Sin embargo, no desaparecieron. En las comunidades más alejadas, en las noches de luna llena, en las cuevas y cerros sagrados, estas voces continuaron su labor. Enseñaban en secreto, curaban con plantas, hablaban con los muertos y mantenían viva la conexión con la Pachamama y los apus. Hoy en día, muchos de estos sabios y sabias han retomado su lugar. Son buscados por quienes desean sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Sus palabras mezclan quechua, español y oración. Hablan de respeto, de reciprocidad, de cuidado por la tierra y por los otros, y aunque aún enfrentan discriminación y escepticismo, su presencia es testimonio vivo de una resistencia espiritual que nunca fue vencida. Ellos son los que recuerdan cuando otros olvidan. 27. Testimonios modernos. Jesús como protector de la tierra. En muchas comunidades andinas actuales, la figura de Jesús no se percibe como un Dios lejano, sino como un ser profundamente conectado con la tierra. Para estos pueblos, Jesús no es solo el salvador del alma, sino también un protector de la Pachamama, un guía que enseña a cuidar la vida en todas sus formas. Durante entrevistas y celebraciones populares, se escucha con frecuencia a campesinos y líderes comunitarios afirmar que Jesús también ama la tierra, que Él no quiere que la ensuciemos, o que Cristo sufre cuando el bosque muere. Estas afirmaciones, lejos de ser anecdóticas, revelan una reinterpretación espiritual profundamente enraizada. En zonas rurales del Perú, Bolivia y Ecuador, hay misas especiales donde se bendicen semillas, herramientas agrícolas y animales. El sacerdote habla de respeto por la creación, y los asistentes responden con plegarias a la tierra. En algunos casos, las imágenes de Jesús son adornadas con hojas, frutas o flores. Este testimonio moderno es el resultado de siglos de sincretismo, pero también es una respuesta actual al colapso ecológico. En un mundo devastado por la explotación y la contaminación, las comunidades encuentran en Jesús una figura que no contradice a la Pachamama, sino que camina con ella. Para muchos, Jesús no es solo el Hijo de Dios, sino un hermano del maíz, del agua y del sol. Un Cristo que no vino a dominar la tierra, sino a servirla. 28. Lugares sagrados donde conviven la cruz y la coca. A lo largo de los Andes, existen lugares donde el sincretismo no solo es espiritual, sino también geográfico. Son sitios donde la cruz cristiana y las hojas de coca conviven, donde el altar se levanta sobre una piedra sagrada, y donde el incienso se mezcla con el humo del copal. Uno de estos espacios son las apachetas, montículos de piedras colocados a lo largo de caminos antiguos. En ellas, los viajeros dejan ofrendas a los apus y a la Pachamama, hojas de coca, licor, dulces, pero en muchos casos también colocan cruces, imágenes de santos o estampas de Jesús. En ciertos cerros como el Calvario de Copacabana o el Cristo Blanco de Cusco, la presencia cristiana es evidente. Sin embargo, los rituales que se realizan allí no son únicamente católicos. Se hacen pagos a la tierra, se piden favores a los espíritus, se reza el Padre Nuestro en quechua. Estos lugares son testimonio de una espiritualidad en constante diálogo. No hay una verdad absoluta, sino múltiples formas de honrar lo sagrado. La cruz no desplaza a la coca, ni la coca a la cruz. Ambas se aceptan, se respetan, se integran. Aquí Jesús no es un intruso, sino un huésped bienvenido. Y la Pachamama no es una diosa olvidada, sino la anfitriona eterna. 29. Celebraciones actuales en los Andes que unen ambas creencias. En pleno siglo XXI, muchas celebraciones populares en los Andes siguen mostrando una fusión asombrosa entre el cristianismo y la espiritualidad ancestral. En estas fiestas, Jesús y la Pachamama son honrados juntos, como si fueran dos rostros del mismo misterio.
Durante la fiesta de la Virgen de la Candelaria, en Puno, las danzas, los trajes, los cantos y las ofrendas a la tierra conviven con las misas, los rezos y las procesiones. La imagen de la Virgen es paseada entre música autóctona, mientras se ofrece chicha y coca a los cerros sagrados. En Bolivia, el Señor del Gran Poder es celebrado con una mezcla de fervor cristiano y rituales precolombinos. Los bailarines invocan a los espíritus mientras portan imágenes de Cristo. En Ecuador, la celebración del Inti Raymi en algunas regiones incluye plegarias a Dios como creador y agradecimientos a la Pachamama por las cosechas. Estos eventos no son meras performances folclóricas, son expresiones vivas de una fe mestiza que no renuncia ni al Evangelio ni a la tierra. Una fe que se renueva cada año, que se adapta sin perder su raíz. Quienes participan en ellas no ven conflicto, sino comunión. Para ellos, el Creador y la Madre Tierra no se excluyen, se complementan. 30. Las visiones proféticas, un retorno del Cristo andino. En los Andes, circulan desde hace siglos visiones y profecías que hablan de un retorno del Cristo andino, una figura espiritual que no será ni totalmente cristiana ni completamente indígena, sino una fusión sagrada que traerá equilibrio al mundo. Estas profecías, recogidas por yatiris, curanderos y ancianos sabios, hablan de un tiempo en que el mundo estará en caos, la tierra herida, el cielo contaminado, el alma humana desconectada. En ese contexto, surgirá una nueva conciencia espiritual, liderada por un ser que traerá luz desde las montañas. No será el Cristo europeo, dicen, sino uno de rostro moreno, con poncho y sandalias, que hablará en quechua y caminará entre los campesinos. Este Cristo no exigirá iglesias, sino respeto por la vida. No pedirá oro, sino armonía con la Pachamama. Su mensaje será antiguo y nuevo a la vez. Para algunos, estas visiones no son literales, sino simbólicas. Representan un anhelo de reconciliación, una esperanza de sanación profunda. Para otros, son señales claras de un despertar espiritual que ya ha comenzado. En cualquier caso, el Cristo andino representa una posibilidad revolucionaria, la unión de cielo y tierra, de espíritu y cuerpo, de Jesús y la Pachamama, en un solo corazón. 31. Las enseñanzas éticas de Jesús y la sabiduría ancestral. Más allá de las diferencias culturales, existe una convergencia poderosa entre las enseñanzas éticas de Jesús y la sabiduría ancestral de los pueblos andinos. Ambas tradiciones proponen una vida basada en el respeto, la humildad, la compasión y la conexión con el prójimo y la naturaleza. Jesús enseñaba el amor al prójimo como ley suprema. Invitaba a compartir, perdonar, servir. Rechazaba el orgullo, la codicia, la violencia. Estas ideas no eran ajenas al mundo andino. Allí existía el principio del Aini, reciprocidad, dar para recibir, cuidar para ser cuidado. Nadie comía solo si había hambre en la comunidad. También existía el Amasúa, Amayuya, Amaqueya, no robar, no mentir, no ser ocioso. Un código moral que guiaba la vida colectiva y buscaba la armonía. Jesús, en sus parábolas, criticaba la hipocresía, el engaño, la acumulación sin propósito. Hablaba de semillas que germinan, de frutos que se recogen según lo sembrado. Ambas visiones coinciden en algo esencial. El ser humano no está separado del mundo, sino que forma parte de un todo que debe cuidar. El bien no es solo individual, es comunitario. Y la espiritualidad, más que un dogma, es una forma de vida. Quizás por eso, cuando muchos pueblos conocieron a Jesús, no lo sintieron ajeno, sino cercano, como si ya lo hubieran escuchado antes, en otra lengua, bajo otro nombre. 32. ¿Y si la figura de Jesús fue adaptada a una memoria milenaria? Imagina que Jesús no fue impuesto, sino reconocido. Que los pueblos andinos, al escuchar las historias del Mesías crucificado, vieron en él algo familiar, algo que ya habitaba en su memoria ancestral. Y si la figura de Jesús no fue un reemplazo, sino una adaptación de un arquetipo milenario que siempre estuvo presente.
Las culturas ancestrales no necesitan nombres fijos para los espíritus. Lo divino se manifiesta de muchas formas: en el trueno, en el maíz, en un sabio que camina. Si Jesús fue aceptado con tanta fuerza en los Andes, tal vez fue porque ya existía el espacio simbólico para él. La figura del tunupa, del viracocha, del hombre barbudo que predica la paz y sana con las manos, puede haber sido la base sobre la cual se proyectó a Jesús. Pero en lugar de rechazar al nuevo rostro, las comunidades lo abrazaron, no porque olvidaran lo propio, sino porque reconocieron lo eterno. Así Jesús no fue un conquistador espiritual, sino un huésped que tomó la forma que el pueblo necesitaba. Su mensaje fue leído a la luz de los apus, su sacrificio entendido como parte del ciclo de la tierra, y su regreso soñado como la vuelta de un tiempo de equilibrio. ¿Y si en el fondo Jesús siempre fue uno de los nuestros? 33. La reconciliación espiritual. Camino hacia una nueva conciencia. Después de siglos de conflicto, destrucción y sincretismo forzado, es posible imaginar una reconciliación espiritual verdadera, un camino donde Jesús y la Pachamama no sean vistos como enemigos, sino como aliados en la tarea de sanar el mundo. En un planeta herido por la avaricia, la destrucción ambiental y la desconexión humana, surge con fuerza una nueva espiritualidad que no separa lo sagrado de lo natural. Una visión que reconoce a la tierra como madre y al cielo como padre, al cuerpo como templo y al alma como semilla. Esta reconciliación no exige borrar lo cristiano ni negar lo ancestral. Al contrario, propone una integración consciente, una forma de espiritualidad donde el altar y el cerro, la misa y el pago a la tierra, la cruz y la coca puedan coexistir sin miedo ni culpa. En muchas comunidades andinas, este proceso ya está en marcha, no como una moda, sino como una necesidad. Porque el futuro no será de religiones excluyentes, sino de vínculos restaurados. Y para restaurar hay que recordar que Jesús hablaba con árboles y subía montañas, que la Pachamama no pide guerra, sino cuidado, que ambos, en sus lenguajes, nos llaman a lo mismo: vivir con amor, en equilibrio con la tierra, con los otros y con uno mismo. Tal vez el futuro no está en elegir entre Jesús o la Pachamama, sino en caminar con ambos, Jesús y la Pachamama. Dos nombres, dos culturas, dos tiempos, y sin embargo una misma esencia: la vida como sagrada, el amor como ley, la tierra como templo. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que más allá de la imposición, del fuego, de la cruz y del miedo, hubo pueblos que supieron ver más allá del dogma, supieron escuchar con el corazón. Tal vez Jesús nunca caminó físicamente por los Andes, pero su espíritu, su mensaje, su energía, encontraron eco en una cosmovisión que ya hablaba de equilibrio, reciprocidad y compasión. La Pachamama no lo rechazó, lo reconoció. Hoy, en un mundo roto por la codicia y el olvido, estas dos fuerzas sagradas pueden volver a unirse, no en guerra, sino en alianza, no para dominar, sino para sanar, porque no necesitamos más muros entre religiones, sino puentes entre almas. Si este viaje despertó algo en ti, no lo dejes ir. Suscríbete, comparte este mensaje y únete a los que creen que otra espiritualidad es posible, una espiritualidad con raíces profundas y alas abiertas al cielo. Encerramos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. Jesús y la Pachamama te están esperando.